El proclamado presidente interino Juan Guaidó regresó a Venezuela. Fue recibido por diplomáticos de varios países en el aeropuerto, donde pasó sin problemas los controles de seguridad y migración, a pesar de las advertencias del gobierno de Nicolás Maduro. Tenemos reporte desde Caracas. Al menos 23 personas murieron este domingo, entre ellas varios menores de edad, y decenas resultaron heridas por los tornados que azotaron el estado de Alabama, en el sur de Estados Unidos. Y continúan las protestas en Argelia. Miles de personas salieron a las calles en distintas ciudades del país para expresar su rechazo a la decisión del presidente Abdelaziz Bouteflika, de 82 años, de presentarse a la reelección para un quinto periodo. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo. Pese a las advertencias del chavismo de encarcelarlo a su llegada a Venezuela, el proclamado presidente interino Juan Guaidó, reconocido por al menos 50 países, fue recibido por miles de simpatizantes en Caracas luego de una gira por Sudamérica. Guaidó llegó al aeropuerto internacional Simón Bolívar y pasó los controles migratorios reglamentarios sin ningún contratiempo. Los embajadores de España, Francia, Alemania, Portugal, Chile y Argentina, entre otros, recibieron a Guaidó en la terminal aérea. El presidente del Parlamento cuenta actualmente con una prohibición de salida del país, medida que burló el pasado 22 de febrero cuando cruzó la frontera hacia Colombia. Es evidente que luego de las amenazas, alguien no cumplió. Muchos no cumplieron. Lo dijimos el mismo 5 de enero. La cadena de mando está rota. Porque el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas deriva del voto popular. Y quien usurpa funciones, por más que se quiera disfrazar con una banda porque estamos en carnavales, no es el presidente. Aquí está el presidente encargado de la República de Venezuela. Y es que precisamente el proclamado presidente interino convocó para hoy a su regreso a una manifestación en la que miles de personas respondieron en Caracas. Los manifestantes renovaron la presencia en las calles y expresaron su respaldo al líder opositor Juan Guaidó. Herminia Fernández nos cuenta más. Contra todo pronóstico, Juan Guaidó se presentó hoy ante sus seguidores, tal y como lo prometió. Los incentivó a mantener la mirada hacia el futuro por un cambio en Venezuela y también les pidió mantenerse más fuertes y unidos en las calles. Apoyo total a Juan Guaidó, porque nos dio la esperanza, nos está dando la luz para lograr la libertad que tanto deseamos. Apoyo total, y a todas las concentraciones y a todo lo que nos llamen, allí estaremos. La gente está esperando que algo suceda. Esto es un juego de paciencia y a largo plazo, pero ya tenemos 20 años. Y nos vamos a seguir manteniendo en la calle. El tiempo, no podemos predecir qué tiempo será, pero yo pienso que vamos bien, que es un proceso un poco largo, no tan rápido como mucha gente piensa, que por eso es que se desaniman. No hay que desanimarse porque los tiempos ya no importan, lo importante es que no hay vuelta atrás. Las protestas convocadas por Juan Guaidó se mantendrán esta semana en Venezuela. El plan de la oposición es no dejar enfriar la calle. Pretenden mantener viva la manifestación para recordarle a Nicolás Maduro que quieren que abandone el poder. Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro llamó a los ciudadanos a celebrar los carnavales en paz. Es por esto que saludo en este momento a Omar Farías, integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela, al que el presidente Maduro pertenece. Señor Farías, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros en France 24. Le pregunto cuál es su balance sobre la invitación del chavismo a celebrar el carnaval y cómo se prepara para el día de mañana, 5 de marzo, conmemoración del aniversario de la muerte del presidente Hugo Chávez. Sí, bueno, desde aquí, desde Venezuela, le damos un saludo al canal France 24 por la participación y bueno, decirle que hoy Venezuela es un país en calma, que está celebrando las fiestas tradicionales del carnaval, que en este año tocó en el mes de marzo y coincidió con una fecha muy importante para los venezolanos y las venezolanas, que es la conmemoración de la desaparición física del comandante Hugo Chávez, y que bueno, en esa insistencia y en ese compromiso que tiene el gobierno bolivariano presidido por el presidente Nicolás Maduro, presidente electo por el voto popular el pasado 20 de mayo del 2018, bueno, ha venido insistiendo en mantener la paz y la libre transitoriedad o el libre tránsito de los venezolanos y las venezolanas que añoran
la tranquilidad de las calles, que añoran y que luchan cada día por hacer uso pues, de los recursos naturales, de la belleza naturales de nuestro país. Y bueno, este año no ha sido la excepción. Cuando en el mundo digamos que se colocó o se impuso la narrativa donde el gobierno o los mercenarios pagados por el gobierno iban a apresar a quien hoy pretende colocarse como presidente encargado de interino, ni siquiera ya sabemos qué tal es la calificación que tiene el diputado Juan Guaidó. Bueno, llegó tranquilo por el aeropuerto a pesar de que salió por una trocha en la frontera en Colombia, pero bueno, llegó tranquilo el aeropuerto de Maiquetía. Lamentablemente para muchos de los venezolanos que están exigiendo que sea encarcelado por su violación a la prohibición del país, bueno, lamentablemente podemos decir, para los que buscaban la guerra, para los que buscaban un escenario de confrontación, bueno, encontraron un país tranquilo donde este diputado llegó por el puerto principal de Venezuela, que es el aeropuerto de Maiquetía. Bueno, aquí estamos, los venezolanos tranquilos, los venezolanos expectantes de la situación política y convencidos de la paz en nuestro país. Sí, y es que precisamente sobre ese tema le quiero preguntar por qué hay tanto silencio del presidente Nicolás Maduro y también de Diosdado Cabello respecto a este tema, que advirtieron que posiblemente podría ser encarcelado. Ya usted nos dijo que no lo van a hacer, pero ¿por qué tanto silencio de parte del presidente Nicolás Maduro? Porque en nuestro país prevalece la independencia de los poderes. Cuando el Tribunal Supremo de Justicia, que es la máxima instancia judicial de nuestro país constitucionalmente, además hay que recordar que el diputado Guaidó tiene inmunidad parlamentaria y para que pueda ser procesado debe ser el Tribunal Supremo de Justicia quien inicie formalmente las averiguaciones de este proceso para retirarle la inmunidad parlamentaria y luego para hacerle su proceso jurídico en la cual corresponda si tiene o no responsabilidades con la violación de alguno de los derechos contemplados en nuestras leyes de nuestro país. Por lo tanto, lo que ha habido es un burdo espectáculo de pretender victimizar a quien ha querido arrebatarle la paz a los venezolanos y a las venezolanas, a quien ha pretendido poner en vilo la tranquilidad de los venezolanos y las venezolanas, y es a través pues, de este circo, financiado por supuesto por el imperio norteamericano y por el gobierno títere y payaso de Donald Trump. Bueno, nosotros queremos decirle que en este país hay un ejercicio fundamentalmente de la democracia. Señor Farías, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros en France 24. Nosotros continuamos en Alabama, Estados Unidos. Al menos 23 personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas tras el paso de varios tornados en las últimas horas. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología, estas potentes columnas de aire tocaron tierra y devastaron un buen número de estructuras. Las autoridades lideran las labores de reparación. Elmaría Angulo nos amplía la información. Alabama intenta recuperarse de la tragedia. Luego de que una decena de tornados devastaran la mayoría de sus condados, los sobrevivientes tratan de rescatar algunos enseres entre las ruinas. Con la llegada del día, las huellas de la destrucción fueron visibles desde el aire. Pero para las autoridades, el reto ahora es superar la emergencia. Poco después de las 2 de la tarde de ayer, los tornados devastaron partes de nuestro gran estado, dejando senderos de destrucción. En medio de la tragedia tenemos un trabajo que hacer. Debemos reconstruir el estado de Lee. Y es que Lee fue el condado más afectado, por lo que el presidente Trump lo delimitó como prioridad. Ciudades, escuelas, iglesias y hogares fueron devastados por tornados de una fuerza que no habíamos visto en mucho tiempo. Nuestra nación lamenta las más de 20 pérdidas. En las áreas afectadas probablemente nadie logró salir del camino. Fue brutal. A la comunidad del condado de Lee le digo que estamos a su lado y prometemos nuestro apoyo incondicional para reconstruir desde lo más profundo luego de esta horrible tragedia. Según el Servicio Meteorológico estadounidense, los tornados que tocaron tierra en las últimas horas superaron velocidades de viento de hasta 215 kilómetros por hora. Desde el 20 de mayo de 2013, el país no vivía una jornada así, cuando 24 personas murieron luego de que el llamado tornado Moore azotara Oklahoma. Continuamos con noticias de Argelia, porque cientos de estudiantes de ese país no asistieron hoy a clases para tomarse las calles de Argel contra un quinto mandato del actual presidente Abdelaziz Bouteflika, que ayer oficializó su aspiración a un quinto mandato. La carta enviada por el mandatario, en el que trata de negociar con los argelinos su reelección, fue considerada para algunos como un insulto. Veamos el informe de Andrea Maya.
La propuesta de Bouteflika no convenció a los argelinos. Las manifestaciones contra un quinto mandato del actual presidente continuaron, a pesar de haber dicho que dejaría el poder en un año si llega a ser elegido. Las autoridades trataron de contener las protestas, sin embargo, los estudiantes se quedaron en la calle hasta altas horas de la noche. Que reemplacen a Bouteflika para que no gobierne el país, es todo lo que pedimos. Es hora de que se vaya, está viejo y enfermo. Él no es consciente de lo que hace. Son los que están en su entorno los que gobiernan, no él. Para muchos ciudadanos, la oficialización de la candidatura de Bouteflika para las elecciones presidenciales es una broma e incluso un insulto al pueblo. El mal estado de salud del mandatario, que cumplió hace pocos días 82 años, lo ha alejado de los eventos públicos, incluso hace más de 7 años que no da un discurso. Es una broma este gobierno. Incluso nuestra constitución es una especie de guión sacado de las películas de Bollywood. Bouteflika quiere que le demos un año más y luego ver qué pasa. Es un engaño, no hay democracia en este país, no es una república democrática, es un reino. A pesar del temor a represalias, muchos jóvenes argelinos creen que puede haber un cambio de gobierno. Es por esto que están decididos a que su voz se siga escuchando en las calles. Y con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, France 24 inicia hoy una serie de informes especiales sobre las mujeres destacadas en América Latina. Comenzamos en Argentina. Una doctora en física que se dedica al estudio de las propiedades de materiales con métodos numéricos, Karen Hallberg, es profesora del prestigioso Instituto Balseiro de Bariloche. Tiene 54 años y recibió varios premios por su trabajo. Esta es su historia. A mí me gusta mucho la música, me ayuda muchísimo a pensar de otra forma, a tener pensamiento lateral y a inspirarme. Con mi grupo de trabajo estamos estudiando los materiales a nivel atómico, a nivel electrónico. Eso quiere decir que estamos estudiando las propiedades cuánticas de estos materiales y para eso tenemos que desarrollar métodos numéricos muy complejos y estamos nosotros tratando de entender cuál es la física detrás de esos materiales que potencialmente podrían dar lugar a nuevas aplicaciones para cuestiones médicas, almacenamiento de energía, computadoras cuánticas. En definitiva, lo que estamos haciendo nosotros es tratar de entender la naturaleza. Y estar acá en Bariloche, en el medio del Parque Nacional, ayuda muchísimo a eso y es muy inspirador. Cuando estaba en la primaria armamos con unas amigas un club de ciencia y éramos muy curiosas, muy nerd. Y después más adelante en el colegio secundario también mis profesores nos estimulaban mucho con la ciencia. En el colegio donde yo vivía en Jujuy, yo agradezco mucho a toda mi educación pública, me formó hasta llegar hasta donde estoy ahora. Me acuerdo que era muy consciente de temas de género desde que era muy chica. Quería desde ese momento reivindicar la situación de la niña, de la mujer. Siempre fue un motor para mí. En mi área de investigación hay muy pocas mujeres. Hay que concientizarse de que es un problema y no hay ninguna razón por la que no deba haber en ciencia una paridad de género. Es necesario que haya un cambio cultural. Necesitamos que todos, más mujeres, se involucren en carreras científico-tecnológicas y yo quiero transmitir esa pasión que yo tengo por esta carrera. Ejemplo de mujeres dignas de admiración. Y miles de bailarines y músicos de las mejores escuelas de samba de Río de Janeiro desfilaron por el famoso Sambódromo en el tercer día de celebraciones de Carnaval de Brasil, el más grande del mundo. Algunos de los grupos participantes eligieron temas que se relacionan con problemas sociales del país. Este carnaval es el primero desde que el presidente Jair Bolsonaro asumió el poder. En las celebraciones callejeras hubo varias cosas contra el gobierno de derecha, conocido por ofender a la comunidad LGBT y también a otras minorías. Y con carnaval despedimos este informativo de France 24. Continúe con nosotros. Muy buenas noches. En un instante, deportes.